Ok. Ya está grabando. Sí, vamos a empezar. Pues bienvenidos, bienvenidas. Gusto en encontrarlas, cómo han estado, cómo les pinta este año. Vemos a Fernando ya volando, le pinta bien el año. Sí, Felicidades, Feri, por habernos participado de todo tu viaje. Gracias, no, un gusto. Y sí, ya me dijeron que este año va a haber mucho trabajo, voy a estar volando mucho. ay, Pero qué bueno. qué padre. Digo, qué bueno para ti, qué padre, ¿no? Sí, Pues qué bueno, bienvenidos, bienvenidas. gracias. Esperamos. Pues en este curso le pusimos espiritualidad de la creación, porque entran muchos temas, muchos personajes que han trabajado sobre esto tan amplio que es la creación. Y ha habido mucha reflexión profunda. Entonces, visitaremos algunos místicos y místicas, veremos sus doctrinas principales en torno al tema de la creación. Obviamente, uno de los primeros que ha trabajado profundamente este tema, pues ya lo hemos visto en general, lo vamos a nada más a mencionar, alguna sesión a Hildegarda, que es de las que profundizaron en esta temática de espiritualidad de la creación. Después otro alemán que vamos a ver con más detenimiento es el maestro Eckhart. Es un místico que profundizó mucho en este tema. Francisco de Asís es alguien que profundizó también. El mismo San Juan de la Cruz. Hoy vamos a tocar algo de San Juan de la Cruz que tiene que ver con esto cósmico también. Más recientemente, Postilar de Chardin. Ha habido mucho en el caminar místico. Giordano Bruno, que en febrero pues viene la memoria de que fue quemado en la hoguera el 17 de febrero de 1600 en Campo de Fiore, en Roma. Era un personaje espiritual muy metido en el asunto de la creación y lo cósmico. Y es de los primeros que vamos a tocar ahora en febrero, Giordano, porque sigue siendo vigente sus cosmologías y sus visiones, abre caminos hacia el futuro. Lo pagó con la vida, pero lo pagó bien, él tenía claro lo que estaba haciendo. Entonces es un personaje importante en torno a esta espiritualidad de la creación. Pues todo el budismo tiene que ver con este asunto. Tendremos que ver algunos budistas también que abren caminos ampliamente en esto. Y pues varios cristianos del siglo XX, del siglo XXI, pues siguen en esa línea cósmica. Les comparto un poema de Ernesto Cardenal. Él, como buen artista y poeta, pues hizo su teología desde la poesía, desde el arte, desde la escultura. Y también es un místico cósmico. Este poema se llama Expansión. ¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvos de estrella. Hace 15,000 millones de años éramos una masa de hidrógeno flotando en el espacio, girando lentamente, danzando, y el gas se condensó más y más, cada vez con más y más masa. Y la masa se hizo estrella y empezó a brillar. Condensándose se hacían calientes y luminosas. La gravitación producía energía térmica, luz y calor. Como decir amor, nacían, crecían y morían las estrellas, y la galaxia fue tomando forma de flor, como hoy la vemos en las noches estrelladas. Nuestra carne y nuestros huesos vienen de otras estrellas y aún tal vez de otras galaxias. Somos universales y después de la muerte contribuiremos a formar otras estrellas y otras galaxias. De las estrellas somos y volveremos a ellas.
Pues este poema precisamente nos plantea en la temática que nos va a guiar en este curso precisamente. Abre. Y todo lo que el maestro Eckhart llamó, ya desde los padres de la iglesia habían llamado la teología apofática. A veces hay que guardar silencio ante el infinito y por eso el arte toma la palabra y la metáfora y la alegoría, pueden hablar de que eso que no se puede hablar directamente. Y por eso los místicos es de lo que quieren insistir y hablar, tienen que tomar mano de las metáforas, tienen que usar todo este lenguaje simbólico para poder hablar de lo que poco se puede decir en un lenguaje directo. Otro poeta del siglo XX, un mexicano, Fernando Rodríguez, ya falleció hace algunos años, era un ingeniero. Los buenos pensadores mexicanos han tenido que ver mucho con la ingeniería. Este de ingeniero se volvió poeta y filósofo y buen teólogo. Yo tuve la fortuna de tratarlo los últimos años de su vida y compartir muchas cosas con él. Y dentro de todo esto, el humanismo lo llevó a este lenguaje metafórico. ¿Cómo hablar de todo esto cuando faltan las palabras, cuando las cifras son tan grandes? El poema de Ernesto Cardenal habla de 15,000 millones de años. Ya cuando uno piensa en esas cifras, ya no hay experiencia humana que pueda abarcar que son 15,000 millones de años. Se dice fácil, pero ya en experiencia, entonces por eso la metáfora suple lo que ya no puede comprender. Este poema de Fernando Rodríguez se llama Vaso de sed. Agua que busca vaso. Cuando tú eres el agua, ¿cómo reconocerme, sed, Señor? Agua que busca vaso. ¿Cómo llenarlo si soy solo vacío, mal y nombrada nada, que solo es una urgencia de ser llenado, si soy agua de nada? ¿Qué vaso diminuto busco? ¿Qué ceguera de nada me confunde? Agua con vaso y sé con agua. Vaso de sed, vacío de vaso. Frente a ti soy la sed, la nada que te pide. Tan solo ser el hecho de tu ausencia, hueco entre manos que no existen. Lengua de sal, sin boca que la grite. Tan solo sed de ser, tan solo sed. Agua que busca vaso. Cuando tú eres el agua, ¿cómo reconocerme, sed, Señor? Y este es el lenguaje poético que trata de indagar en esto. Y para ir empezando estas líneas, es decir, algo tendremos que decir de lo que poco se puede decir. Hay mucha experiencia en la vía mística de esta espiritualidad de la creación. Quien habla el lenguaje de la nada es el lenguaje del místico del maestro Eckhart, que en algunas sesiones tenemos que adentrarnos en su pensamiento, en su mística y en su teología. Y Eckhart tuvo la maravilla como Buda de ser un buen filósofo. Eckhart tuvo dotes muy fuertes para la filosofía y esto lo hace entrar de lleno en este mundo metafórico y poético. Hoy vamos a empezar hablando de la atención amorosa en San Juan de la Cruz. ¿Qué es esto de la atención amorosa? Un místico, alguien que tuvo experiencia desde la España. San Juan de la Cruz enseña en sus libros un camino hacia la experiencia mística. En ninguna parte se ve tan claramente como en su introducción a la subida del Monte Carmelo. Ahí explica cómo se puede alcanzar rápidamente la unión divina. Dice en el libro La llama del amor viva, el alma se ha de andar solo con advertencia amorosa de Dios, sin especificar actos, haciéndose pasivamente, sin hacer de suyo diligencias, con la determinación y advertencia amorosa simple y sencilla, como quien abre los ojos con advertencia de amor. Este es el texto de San Juan de la Cruz. ¿Qué nos está diciendo?
El camino hacia la contemplación consiste en la atención amorosa, o como dice en otro lugar de sus obras, en la advertencia amorosa pasiva. Igual que otros místicos, también él enseña a prescindir de cualquier tipo de reflexión, incluyendo los pensamientos y aún los sentimientos religiosos. Y lo dice de la siguiente manera: porque se requiere el espíritu tan libre y tan anilado acerca de todo, que cualquier cosa de pensamiento, discurso o gusto a que entonces el alma se quiera arrimar, le impediría, desquiciaría y haría ruido en el profundo silencio que conviene que haya en el alma, según el sentido y el espíritu para tan profunda y delicada audición, que habla Dios al corazón en esta soledad. Esta advertencia amorosa de San Juan es a la vez una escucha hacia adentro. Dios está ya dentro de nosotras y nosotros. Dirá San Juan de la Cruz, el centro del alma es Dios. Isaura quiere entrar. Entonces decía, esta advertencia amorosa que hace el mismo santo es a la vez escuchar hacia adentro. Dios ya está dentro de nosotros y nosotras. Normalmente no podemos percibir o experimentar esto porque nuestro entendimiento, nuestros sentidos, nuestra voluntad son demasiado fuertes. Hola Isaura, buena tarde, bienvenida. Estamos hablando de la oración contemplativa, la intención amorosa en San Juan de la Cruz. Retomando un curso, una parte del curso anterior, vimos a San Juan, entonces estamos como amarrando. ¿Qué es la intención amorosa en San Juan de la Cruz? Por eso, San Juan insiste en esa atención amorosa, ni sentimientos, ni pensamientos, porque hay que vaciarse de todo eso para poder escuchar la voz de Dios que ya está dentro de nosotros. Lo que pasa es que nos escuchamos a nosotros mismos, dirá Juan de la Cruz, con los pensamientos y con las emociones, con los sentimientos. Pero son los nuestros. Entonces dice, hay que vaciarse de todo eso para escuchar a Dios. No es fácil mantener este grado de escucha hacia adentro. Por un lado, no debemos deslizarnos hacia un pensar discursivo, ni por otro lado caer en amodorramiento o incluso quedar dormidos o dormidas. A fin de cuentas se trata solamente de algo, la atención amorosa. Esta figura que Juan de la Cruz maravillosamente va a traer en sus obras es muy importante. Ya muchos místicos habían hablado de eso, pero no habían tenido la fortuna de usar esa palabrita, la atención amorosa. El que pone énfasis en este es Juan de la Cruz. Dirigida hacia adentro, sin tener ningún concepto de Dios. A esto Eckhart, más de 100 años antes, le había llamado la nada, pero es un lenguaje más difícil, la nada. Eckhart ya decía, hay que vaciarse de todo. Quien está lleno, no hay espacio para Dios. Hay que vaciarse para que Dios pueda resurgir dentro de nosotros. Ya está dentro, pero no tenemos espacio para escucharlo. Y va a ser toda la vida de Eckhart que veremos más adelante en otra sesión. Esto de la nada. Aquí Juan nos lo pone más cerquita a San Juan de la Cruz. A este vaciamiento, a esta nada que Eckhart dirá, la nada de la nada, le llama la atención amorosa. No hay que tener ningún concepto de Dios. En el camino místico estorban los conceptos, las imágenes que tenemos de Dios. Dios Padre, Dios Madre, Dios Juez, Dios Autoridad. Estorban. Porque ya son conceptos prehechos que aprendimos. Es discurso sobre Dios.
y en la experiencia de Dios estorba mucho el discurso que tenemos sobre Dios. Por eso en la atención amorosa Juan de la Cruz va a insistir muchísimo. No hay que tener concepto de Dios. No hay que esperar nada. Hay que escuchar y mirar donde Dios es el centro, el entendimiento, la memoria, la voluntad, deben quedar totalmente aquietados, dice San Juan de la Cruz. La suave relación de esta atención amorosa con el centro propio del ser se destruye mediante la más mínima reacción de estos poderes del alma. San Juan de la Cruz advierte en la glosa al tercer verso de la subida al Monte Carmelo. Dice, estas uniones, pues, y matices son tan delicados y subidos del Espíritu Santo que con grandísima facilidad, no más que con el mero acto que el alma quiere entonces hacer de suyo de memoria, de entendimiento, de voluntad, o aplicar el sentido o el apetito, o noticia o jugo o gusto, se turban, impiden en el alma, lo cual es grave daño y dolor y lástima grande. Sigue hablando San Juan del adormilamiento y aniquilación de los sentidos y de un oscurecimiento de las relaciones con Dios. Y lo dice San Juan de la Cruz de la siguiente manera. Dios, pues, que el alma para hacerse de guiar bien por la fe en este estado, no solo se ha de quedar a oscuras, según ella parte que tiene respecto a las criaturas y a lo temporal, que es la parte sensitiva e inferior, sino que también se ha de cegar y oscurecer según la parte que tiene respecto a Dios y a lo espiritual, que es lo racional y lo superior, de la cual hay que tratar, porque para venir un alma a llegar a la transformación sobrenatural, claro está que ha de oscurecer y transponer a todo lo que contiene su natural, que es sensitivo racional, porque sobrenatural quiere decir que sube sobre lo natural. Luego el natural queda abajo, porque como quiera, que esta transformación y unión es cosa que puede caer en sentido y habilidad humana. Ha de vaciarse de todo lo que puede caer en ella perfecta y voluntariamente. Ahora sea de arriba, ahora de abajo, según el afecto y la voluntad, en cuanto que es de su parte, porque a Dios, ¿quién le quitará que Él no haga lo que quiera en el alma resignada y desnuda? Pero de todo se ha de vaciar, como sea cosa que puede caber en su capacidad, de manera que aunque más cosas sobrenaturales vaya teniendo, siempre se ha de quedar como desnuda de ellas y a oscuras, como el ciego, arrimándose a la fe oscura, tomando por guía y luz, y no arrimanándose a cosa de, de lo que entiende, de lo que gusta, de lo que siente o de lo que imagina, porque todo ello es tiniebla que le hará errar, y la fe es sobre todo aquel entender y gustar y sentir e imaginar. Y si en esto no se ciega, quedándose a oscuras totalmente, no viene lo que es más, que es lo que enseña la fe. Esto lo tiene en el libro de Subida al Monte Carmelo, en el capítulo 2. A principio, esta noticia amorosa de la luz interior es casi imperceptible, dice San Juan de la Cruz, y nos da la razón para ello. También del libro de la Subida dice, es tan delicado que el alma, que ha estado habituada a otro ejercicio de la meditación, que es totalmente sensible, no echa de ver ni casi siente novedad insensible, que ella es pura de espíritus. Compara esto con la percepción de la luz exterior.
Se le ve mejor ahí donde es reflejada. El ojo capta mejor el rayo de luz que entra por la ventana cuando ésta se refleja en motitas de polvo que flotan en el aire. Así el alma se agarra al principio a las motitas de polvo que están en el interior del alma, porque aún no puede captar la oscuridad de la luz increada. La luz, dirá San Juan, no es propio objeto de la vista, sino el medio con que es visible. De esta manera, el mirar hacia adentro pasa por un proceso que hoy llamaríamos de evolución. Y esta atención amorosa se tiene que ejercitar, va a insistir en un segundo puntito Juan de la Cruz. Después de que ya habló, dice, no hay otra manera de tenerla, la atención amorosa, más que ejercitándola. Que esta es la mística, la experiencia. No es teoría, estamos muy acostumbrados a los rollos teóricos y los teólogos hacemos mucha teoría y los místicos tienen experiencia. Después harán un segundo momento de reflexión de esa experiencia y podrán algunos que tengan las capacidades y esos saberes hacer teologías. Pero la experiencia es previa en este aspecto. Quien, según San Juan de la Cruz, ya no le saca jugo a la meditación imaginativa que ha ido practicando durante largo tiempo, debe intentar la contemplación. Él da por supuesto que los principiantes en la contemplación ya han practicado la meditación intensivamente. Pero cuando ésta deja de ser placentera, el alma ha de ocuparse de esta atención amorosa, en cuanto le parezca no estar haciendo nada. Al alma nunca le falta la luz de Dios, pero debido a las imágenes y a las envolturas que cubren el fondo, no se le puede ver. Por ello hay que aprender a quedarse ante Dios en la atención amorosa. Este quedarse ha de ocurrir a menudo y regularmente para que se convierta en un hábito. Hábito, en la doctrina clásica de Tomás de Aquino, no es la repetición de actos, sino es la conciencia de algo. Cuando tú haces algo y lo haces consciente y lo haces tuyo, ya es parte de ti, no puede, ya no está de fuera, ya es de dentro. O sea, no es una cosa de repetición de actos, porque la palabra hábito lo tenemos más bien por repetición y se vuelve automático. No, en Tomás de Aquino tiene que ser consciente. Cuando lo haces tuyo, se integra a tu ser, ya después te va a ser connatural. Eso es un hábito. Pero no solo se da por repetición, puedes repetirlo miles de veces mientras no lo hagas consciente, no estará en ti, dirá Tomás. No es un hábito, es una repetición de cosas que haces en automático. El hábito es consciente. Entonces, en este sentido, Juan de la Cruz, que fue educado en Salamanca en la doctrina de Tomás de Aquino, habla de la palabra hábito. Así como muchos actos en cualquier cosa vienen a engendrar un hábito en el alma, dice San Juan, así muchos actos de estas noticias amorosas que el alma ha ido sacando en veces particularmente vienen por el uso continuo, tanto que se van volviendo hábito en ella. O también lo dice en la subida al Monte Carmelo. De ahí que el ejercicio continuo e importantísimo, según se desprende de los padres del desierto, facilita sentándose muy quieto y respirando regularmente. Pero lo que llamamos atención amorosa en San Juan de la Cruz no se debe tener solo cuando uno se sienta o se arrodilla, sino que deberá estar presente durante el día entero, a no ser que la mente esté ocupada en un trabajo intelectual. Las horas de insomnio habrían de convertirse en preciosas horas dedicadas a su ejercicio. Esta orientación hacia el interior, donde Dios es el centro, y la determinación de mantenerse en este ejercicio,
en opinión de todos los guías espirituales, es una de las condiciones más importantes para el progreso en el camino de la contemplación. Tanto en el Zen como en el yoga, durante periodos especiales de entrenamiento, se pasan hasta 10 horas en profundo recogimiento. Se trata, pues, de aprender tanto de los padres del desierto como de los caminos orientales de meditación, que el camino consiste principalmente en un abrirse a la relación con el propio centro. No va a venir de fuera la luz, va a venir de dentro, por eso es más delicado el asunto. El problema es que en Occidente siempre queremos que la luz venga de fuera. Y hacemos lecturas y tomamos cursos porque andamos buscando a que alguien nos dé la luz. Y para los místicos no, el trabajo está hacia mirar, no hacia afuera. Mirar hacia adentro, pero es complejísimo mirar hacia adentro, hay que aquietar muchas cosas previamente. Al principio hay que ser activos, hay que hacer algo. Hay que hacer un esfuerzo para mantenerse en el estado de atención. Hace algunos años, en una visita de Dalai Lama en México, alguien le hablaba de la meditación y de la perla azul y todo lo que había que ver en la meditación. Y obviamente con los audífonos al Dalai Lama le estaban traduciendo al inglés lo que esta persona decía en castellano. Y empezó a sonreír. Él tiene una sonrisa muy de niño, el actual Dalai Lama, que es muy transparente. Entonces yo cuando lo vi sonreír, decía yo, agárrate a quien está hablando. La respuesta va a ser tremenda. Sí, aquel hombre presumiendo de la perla azul y lo que contemplaba en la meditación. Y ya que responde el Dalai Lama, le dice, mire, eso no es meditar. Sentarse y ver a la nada, lo hace un perro, se sienta horas. No, meditar dice, haga algo. Cuente las respiraciones por minuto, mire su estómago, cómo entra, sale. Eso es meditar, hacer algo. Sentarse y no hacer nada lo hace un perro. Eso no es meditar. Y es esto precisamente, es esto, hacer algo. Es un esfuerzo de mantenerse en estado de atención. Por ejemplo, en Vipassana, la meditación budista de Nepal y todas estas regiones es durísimo. Es con atención. Ahí usted está sentado meditando, tiene ganas de orinar, se puede parar, le permiten los maestros. Nomás hay que estarse observando cómo las fuerzas va moviendo su pierna, se va poniendo de pie, dónde toca. Hay que ir consciente y no deja de meditar. No salió, no tiene que volver a empezar, sigue meditando, poniendo atención. Lo que toca está frío, caliente. Cuando pisa para ir al baño, a donde tenga que ir a orinar, va sintiendo sus pasos. Eso es meditar, hacer algo. No salió. Orina, regresa, se empieza a doblar y va sintiendo su cuerpo, cómo la rodilla se flexiona, siente dolores que nunca había sentido, oye sus huesos cuando caen al piso, cómo se sienta, si está frío o caliente, y continúa su meditación, no la rompió, porque continúa conciencia de lo que está experimentando, si hace frío o calor. Eso es meditar. Porque en Occidente nos encanta que entrar en estados profundísimos y que nos vamos a no sé dónde. No, es práctico. Para los orientales es muy práctico este asunto. Sí, ponga la atención en algo. Hasta que llegue mediante la constancia a la madurez de la oración contemplativa. En cuanto queden callados el entendimiento, la fantasía, la memoria, la voluntad, empieza el camino de la contemplación. Pero esto es muy difícil que quede callado todo esto, ¿eh? No es en 5 minutos y en la primer sentada de meditación. Por eso los místicos tienen mucha experiencia en esto y muchas horas. El alma debe dedicarse a este ejercicio, dice San Juan de la Cruz, para que mediante el hábito se llegue a formar en ella un estado contemplativo. Esto no significa que la experiencia mística se podrá forzar
La experiencia mística será siempre puro regalo, pero es don y tarea, uno hay que hacer algo. Se trata de prepararse a través del ejercicio de soltar y de vaciarse. Se cuenta que San Juan de la Cruz se pasaba horas e incluso noches enteras en esta forma de oración y que lo hacía al aire libre o delante de una ventana abierta. Acuérdense, Jesús se iba al aire libre a orar y a meditar también. Y todo este proceso de la atención amorosa y de la oración contemplativa, Juan de la Cruz le va a llamar el proceso de purificación, que es inevitable en la vía contemplativa, la noche oscura. Ninguno de los poderes del alma, que son guiados por el ego, como el entendimiento, la memoria o la voluntad, deben ser activos en el estado de contemplación. Esto no es fácil, ya que la mente no debe agarrarse a nada y también las emociones tienen que pasar. Se trata de la atención amorosa que no sabe nada y que no quiere nada. Y esto es muy difícil, no saber nada y no querer nada. Este es el inicio, pero se dan cuenta que hay que hacer varias cosas para poder iniciar, para llegar al inicio. El que emprende este camino no tardará en darse cuenta de cómo le acosan los pensamientos de la vida cotidiana. Pero no solo los pensamientos de la vida cotidiana dificultan este ejercicio contemplativo. Todo aquello que a lo largo de los años fue reprimido en el inconsciente personal, lo que se escondió debajo de la alfombra, diríamos, se siente alentado a asegurarse un sitio en el escenario interior. Y cuando queremos callar y quedarnos en la nada, todo eso empieza a salir de debajo de la alfombra. Y vendrá un proceso de purificación de todo eso. Y si uno tiene que buscar eso que uno tenía guardado y que le hace muchos ruidos, otra ayuda de terapia, pues ya uno busca Isaura. Y es necesario. En estos procesos van a salir muchas cosas que uno desconocía de sí mismo. Es decir, y no es en la oración, necesita uno sanarlos. Porque van a aparecer cosas que estuvieron guardadas años, que no te permiten callarlas, que van a empezar a gritar cuando quieres estarte quietecito y traes muchos ruidos dentro. Primero hay que analizarlos, trabajarlos y luego ya regresas a tu contemplación para poder iniciar, porque no te va a dejar todos esos grillos. Que ni cuenta se daba uno, dicen, tan tranquilo que me sentía y empecé a meditar y a contemplar y me salió mucho ruido. Pues es el tiempo de sanar ese ruido. No te asustes, es el tiempo de sanar. Por eso todo este asunto de la terapia es un trabajo espiritual, va junto que pegado. Hay que sanar todo eso. Hay gente que quiere contemplar y llegar a la santidad cuando tiene una de problemas internos y psicológicos que le hacen mucho ruido. Para avanzar tendrá que sanarlos y no tenerles miedo. Por eso yo veo esto del mundo terapéutico pues dentro del trabajo espiritual. Y uno tiene que saber como guía espiritual que no es uno su trabajo la terapia. Hay gente especializada y uno tiene que aprender a derivar, decir, a ver, te esperamos, tómate un tiempo, sana cosas y aquí seguimos, la meditación sigue. O si pueden las dos cosas juntas, pues adelante. Cada persona tendrá que encontrar su propio camino. Juan de la Cruz era muy sabio, era un hombre muy práctico. Estas cosas las dice él, yo las digo a mi manera, pero son de San Juan de la Cruz. Todo eso que decíamos que a través de los años fuimos reprimiendo, por regla general, al comienzo de este camino contemplativo, los principiantes tienen que luchar con sus experiencias infantiles, con sus miedos, con sus traumas, con sus núcleos neuróticos. Las dificultades interiores para algunas personas
puede que sean tan fuertes que se vean impedidas a seguir el ejercicio contemplativo, lo que decía, hay que sanar. Entonces es hora de buscar pues, sanación y guías espirituales. Por eso no hay que ir solo en estos caminos o solas. El aliento y el apoyo constante es algo que todos necesitamos en el camino. Los núcleos perturbadores del inconsciente pueden manifestarse en forma de miedos. La persona no sabe de qué tiene miedo, pero siente miedo que le impide seguir por el camino contemplativo. Hay quien consigue aceptar este miedo dejándolo ahí, dirigiendo con valor la atención amorosa hacia Dios. Hay otras personas que tendrán que dejar la contemplación y pasar primeramente por el mundo terapéutico. Para una persona sana, será suficiente aceptar el miedo y seguir el camino de la contemplación. Pero algunas otras no, requieren parar ese camino y sanar esos miedos, que van a aparecer mucho en toda búsqueda espiritual. Porque es preparar todo física y emocionalmente y voluntariamente. Con el tiempo, los estados ansiosos suelen disminuir hasta finalmente desaparecer. Durante esta fase de purificación activa, el ser humano aún puede contribuir algo a su cambio interior. Pero con el comienzo de lo que San Juan llama la purificación pasiva, que parece purificar principalmente el inconsciente, desaparece cualquier acción. Estas capas de la conciencia están más allá de una intervención activa del ser humano. La última purificación ha que ser experimentada, cae sobre uno. En la primera hay que hacer uno mucho para purificar. Es la purificación activa. Y al final, dirá San Juan, viene la purificación pasiva, ya no hay que hacer mucho. Pero al principio hay que hacer muchísimo. Y si hay que detener la vía espiritual, detenerla para sanar. Aquí es muy importante. Cosas que ni se imaginaba uno que traía, porque aparecen los ruidos. Y necesita no haber ruidos para poder seguir avanzando para llegar a la purificación pasiva. Todo este proceso suele resultar a veces tremendamente doloroso. Solo aquel que lo haya pasado, que lo haya trabajado largo tiempo, sabe lo que significan estos procesos o haya acompañado como guía estos procesos. En el capítulo 6 del segundo libro de la Noche Oscura de San Juan de la Cruz, él tiene una idea de estos procesos porque los vivió y lo describe muy bien en el libro 2 de la Noche Oscura. Dice, la tercera manera de pasión y pena que el alma aquí padece es a causa de otros dos extremos. Conviene a saber, divino y humano. Aquí se juntan. El divino es la contemplación purgativa y el humano es el sujeto del alma. Como el divino embiste a fin de renovarla para hacerla divina, desnudándola de las afecciones habituales y propias del ser humano viejo, que en ella está muy unida, conglutinada y conformada, de manera que la destripa y descuece la sustancia espiritual, absorbiéndola en una profunda y honda tiniebla, que el alma se siente estar deshaciéndose y derritiéndose en la haz y vista de sus miserias con muerte del espíritu cruel. Así, como si tragada por una bestia en su vientre tenebroso, se sintiera estarse dirigiendo, padeciendo estas angustias como Jonás en el vientre de aquella marina bestia. Porque en este sepulcro de oscura muerte le conviene estar para la espiritual resurrección que espera. Esta es la descripción, es fuerte, que hace Juan de la Cruz de la Noche Oscura. Dice,
Es una muerte para la resurrección espiritual. Se siente como en el vientre de la ballena Jonás se sintió. Es fuerte esto. Y no es amenaza, es para prepararnos. Juan de la Cruz quiere animarnos a emprender este camino, pero preparados, no con ingenuidad. En la vida espiritual lo que menos sirve es la ingenuidad. Hay que ser inocente, no ingenuo, siempre lo digo. La vida espiritual te lleva a ser inocente, a esperar, pero no la ingenuidad. Es decir, vas a entrar en honduras fuertes que vas a necesitar requerir muchas ayudas. Las palabras que San Juan de la Cruz utiliza nos dan idea de lo terrible que resulta este proceso de purificación. Dice Juan en el mismo libro: cercáronme los gemidos de la muerte, dolores del infierno, arrojado en las tinieblas, estar puesto en el lago más hondo e inferior en tenebrosidades, sombras de muerte sin luz, sombra de muerte, gimiendo de muerte, dolores de infierno, un padecer muy congojoso, suspendido el aire que no respirase, los huesos encendidos en fuego, consumirse hasta las carnes, cocerse a toda la composición y deshacerse a los huesos. Grande deshacimiento en la misma sustancia del alma. El alma ve abierto el infierno. O sea, es fuerte la descripción que hace Juan de la Cruz de la noche oscura. Y todos los místicos han pasado por este camino, ¿eh? De todas las religiones, la mística va más allá del asunto religioso. Cuando uno estudia los místicos islámicos, tienen descripciones muy similares cuando pasan por estos procesos de purificación. Rumi, por ejemplo, tiene maravillas, pero dentro de todos los místicos, el que describe la psicología de esto es Juan de la Cruz. Esta fase de la contemplación puede resultar terrible para algunos y puede extenderse por un periodo de tiempo muy largo. Teresa de Jesús le duró muchísimos años la noche oscura, ¿eh? Decía ella, ya no sé si tengo fe. Llegó a escribir y a decirlo. Este estado se parece por regla general a una depresión profunda. Es importante que el practicante no vea en este proceso simplemente un mal que lo ha atacado, sino es un camino de purificación espiritual. Solamente así tendrá las fuerzas necesarias para aguantar este proceso hasta el final. La diferencia consiste en la actitud que se tiene hacia la experiencia interior. Por ejemplo, pensemos en dos turistas que se han quedado atrás en el desierto y a las que no les queda más agua para las próximas 4 semanas. Uno de estos dos turistas está continuamente buscando comida. Solo piensa en alimentos, sueña con comida, pasa hambre y al final de las 4 semanas muere efectivamente de hambre. El segundo se hace a la idea de pasar un ayuno de 4 semanas, un periodo de purificación, de sequía física, porque sabe ayunar, sale fortalecido y purificado de esta fase de privación, mientras que el primero se queda en la necesidad, en el miedo sin salida. Si yo recuerdo en un ayuno hace muchos años en el Ángel de Independencia, pasamos 21 días sin comer. Los primeros terribles son los primeros 4 días. Sueña uno con comida. Yo soñaba con un pollo rostizado, lo miraba dando vueltas, el rostizador. Después del 6.º día se te va el hambre, ya no, si aguantaste, ya no hay nada que vencer, no tienes ni hambre, no te da hambre. Ya puede venir. Digo, pues, como uno te pregunta, ¿cómo 21 días sin comer no le daba hambre? Los primeros días sí, y era terrible en la noche, los sueños eran de pura comida. Yo miraba el pollo rostizado, dándose vueltas y toda la noche se soñaba y despertaba oliendo el pollo rostizado. Pues era terrible todo ese día. Hasta cuando agarré el toro por los cuernos y decir, no voy a comer, a eso vine aquí. Entonces nada de pollos y se fueron los sueños del pollo rostizado y se fueron.
Ya después no hubo ningún problema, pero los primeros días son terribles porque sueña, hueles, aunque no llegue ningún olor, tu imaginación recrea los olores de la comida. Quieres una torta. Es decir, esto es, por eso digo, es muy parecido a cuando entras en este proceso, decir, voy a aguantar porque es un proceso necesario de purificación, no voy a enloquecer. Sí, pero esta purificación que se llama pasiva es un periodo de desamparo, de tensión, de pánico. No en vano lo denominan los místicos este estado de horror vacui, el horror del vacío. Entonces, desde la mística, este periodo de la noche oscura, en San Juan de la Cruz sobre todo, que él lo describe muy finamente, se tiene que mirar no como algo terrorífico, no te tienes que quedar ahí, como proceso de liberación. Viene la luz, no te vas a quedar en esa etapa toda la vida. No hay tiempo marcado, meses, años, pero no va a ser eterno. Y es necesario para la liberación. Pareciera que hay un vocabulario muy negativo de San Juan de la Cruz. Da miedo como lo describe la noche oscura. No nos anima mucho a entrarle. Dice, ay no, pues si eso voy a vivir mejor le doy la vuelta. Sí, porque así quedándome solo con la descripción, solo de esto, pues sí, no anima, dice no. La vida contemplativa no es atractiva. Como mortificación, negación, anegación. ¿Qué es lo que queda al ser humano cuando entra en esta nada? Es lo que San Juan se pregunta al final. La contemplación no es un camino de aniquilación, no es de muerte, sino un camino de liberación. Solo aquel que se ha visto alguna vez de verdad enfrentado a su impotencia frente a sus emociones, los anhelos, los miedos, sabe qué cadenas lo tienen prisionero. El ser humano puede estar inundado por las tormentas en su interior y ya no ser el mismo y no darse cuenta. La separación de cosas exteriores resulta relativamente fácil, pero el desprendimiento de las energías interiores, esto es lo fuerte. Por ello los místicos hablan en este caso de purificación. Y es pasiva porque Dios mismo tiene que intervenir y quitar los obstáculos, no el ser humano, Dios. Por eso no es activa. La primera es activa, sentarte a meditar, vaciarte, obligarte. Esa es la contemplación activa. La segunda es pasiva porque tú no vas a poder. Quien va a venir a tu auxilio y te va a librar es Dios. Por eso se llama contemplación pasiva en Juan de la Cruz. Primero hay que empezar por la contemplación activa. Sentarte, obligar a meditar, observar, vaciarte. Todo lleva años. Y luego el proceso de la noche oscura no es al inicio. Ya que llevas un rato, vendrá. Y dirá Juan de la Cruz, ahí no es activa porque el ser humano no lo va a hacer. Lo va a hacer Dios que vendrá en tu auxilio. Por eso se llama contemplación pasiva. No soy yo, no son mis fuerzas. Es muy fuerte lo que uno va a vivir en ese aspecto. Y Juan lo anima porque dirá, no estás solo. ¿Quién contra Dios? San Juan de la Cruz escribe esto muy consciente de que no le va a meter miedo a la gente este camino. Lo escribe para animar. En el camino contemplativo hay muchas trampas inadvertidas que impiden el progreso del ejercitante. Los pensamientos religiosos se pueden volver trampa. Los sentimientos profundos se pueden quedar en cosas externas. Cuando Juan de la Cruz habla del desprendimiento, nunca se refiere a un desprecio del mundo. No, el mundo es creación divina, ya lo vimos en Hildegarda cuando hemos hablado en otros cursos, quien ha estado conmigo en varios talleres y cursos, es decir, no, el mundo es obra divina maravillosa de Dios. Juan de la Cruz no está despreciando el mundo,
Se trata de sacarlo todo para poder recobrarlo en un nivel nuevo, más profundo, transformarlo. Por eso hay que vaciarlo. Lo dice de la siguiente manera San Juan de la Cruz. Este recuerdo es un movimiento que hace el Verbo en la sustancia del alma, de tanta grandeza, señorío y gloria, que de tan íntima suavidad, que le parece al alma que todos los bálsamos y especies y flores del mundo se menean, revolviéndose para dar una suavidad, y que todos los reinos y señoríos del mundo y todas las potestades y virtudes del cielo se mueven. Y no solo eso, sino que también todas las virtudes, las sustancias, perfecciones, gracias de todas las cosas creadas, relucen y hacen el mismo movimiento, todo a una y en uno. Si esto es maravilloso, lo que viene después, dirá Juan. Ahora este camino es la puerta a la experiencia mística. Y cuando cruzas este camino, pues lo que Eckhart llamó tan fuerte la nada. La nada es la puerta a la experiencia mística. Después de la nada está el todo, no es que no haya nada. El total desprendimiento de todo lo creado desempeña un papel decisivo en San Juan de la Cruz. Se podrá reducir su enseñanza a dos frases. Un alma llena de afecto hacia las criaturas está vacía de Dios. Un alma vaciada de las criaturas está llena de Dios. ¿Qué quiere decir? Este gran maestro de oración interior se encuentra en el mismo estadio de los maestros del Zen, el desprendimiento total, la kenosis, el anonadamiento. Dios dejó de ser Dios para morir en la cruz. Ese es el vaciarse. Es aquel vaciamiento que Jesucristo nos ejemplificó. El total desprendimiento de Jesucristo es San Juan de la Cruz, la tarea vital por excelencia, cuya imitación están llamadas todas las personas. Jesús es el sacramento, el signo que abre el camino, la verdad y la vida. La entrada en el modelo de vida de Jesucristo, según de San Juan de la Cruz, esta es la vocación contemplativa para el cristiano. Lo dice de la siguiente manera San Juan de la Cruz. El punto de la muerte quedó aniquilado en el alma sin consuelo y alivio alguno, dejándole al Padre, así en íntima sequedad, según la parte inferior, por la cual fue necesario aclamar diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo cual fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. Y así, él hizo la mayor obra que en toda su vida con milagro y obras había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar y unir el género humano por gracia con Dios. Y eso fue el tiempo y punto que este Señor estuvo aniquilado en todo. Conviene a saber acerca de la reputación de los hombres. Esto lo dice en la subida al Monte Carmelo. Jesucristo en este aniquilamiento es el estado más elevado que el alma puede alcanzar. Ese elevamiento consiste en la muerte vivida en la cruz, tanto de los sentidos como del espíritu interior y exterior. Es soltarse, según el vocabulario de Juan de la Cruz, la condición indispensable para una profunda experiencia mística. Esa desposesión de sí se refiere a la experiencia religiosa, a los éxtasis, a las consolaciones. Hay que soltarlo todo. No estás en este camino ni por tener éxtasis ni por ver cosas. Esta desposesión de sí se refiere sobre todo a las experiencias. La salvación se consume siguiendo los pasos de Jesús.
Las exigencias que hace San Juan de la Cruz son muy similares a las que hace el camino del Zen. En el Zen se habla de morir en el cojín. Es esto a lo que se refiere Juan de la Cruz cuando dice, nada, nada, nada. Esto está en un dibujo del camino contemplativo en su libro Subida al Monte Carmelo. Los peldaños que conducen a la cima del monte se llaman en este dibujo nada. Nada, nada, no hay otra vía en Juan de la Cruz. No menos de 5 veces, refiriéndose a los peldaños, vemos en este dibujo la palabra nada. Y en lo alto de la cima leemos otra vez, y en el monte, nada. Este es el camino serio contemplativo. La gente que espera todo en el monte, pues se va a frustrar. Por eso a veces nos frustramos. La gente quiere cosas espectaculares, busca en los caminos espirituales de tener visiones, de oír, como Hildegarda desde los 3 años. Esos son regalos divinos y Dios sabe por qué se los da a alguien en especial a los 3 años y cómo. Es decir, la vía contemplativa no va por ahí. Es posible que la persona sienta aquello que le pasa como un aniquilamiento de sí mismo. Es parecido a la muerte. Por eso se llama la noche oscura. El sentimiento de ser rechazado por Dios, hasta tanto que lo creado no esté absorbido por lo divino, hasta que lo creado se perciba en lo divino. Y aquí vamos entendiendo por qué estoy hablando de esto en un curso que se llama Espiritualidad de la Creación. Lo creado tiene que ser percibido en lo divino, no está separado. Está dentro de lo divino. Una teóloga contemporánea, Ivonne Guevara, una religiosa brasileña, ella dice precisamente, hay que encontrar a Dios en el tellón. Esta palabra griega teológica. Tellón es el mundo con Dios dentro, no fuera. Dios no está fuera de la creación. Dios está dentro de su creación. Y esta experiencia del caminar de la vía contemplativa es para que te des cuenta y percibas, se te abra todas las imágenes falsas que tenemos de lo divino. Un Dios creador del universo que lanza los universos al vacío y él se desentiende, él está lejos, él es otra cosa. Sino el tellón es la creación con Dios incluido dentro. Dios está en la historia, no está fuera. Dios está en la creación. Por eso las teologías de la creación se tienen que volver a rehacer. Los mejores teólogos de la creación son los místicos, en todas las religiones. Por eso tienen lenguajes comunes en este tema. Algazel, Rumi, parece uno que está leyendo a San Juan de la Cruz, a Hildegarda, a Teilhard de Chardin, hablan de lo mismo porque son experiencia. No es todo un proceso filosófico, teológico previo y después lo ejemplifico, no es una experiencia que te va abriendo, por eso hay que purificar. Nos vemos a la próxima, ya nos habías avisado. Es decir, tenemos que ir purificando, tenemos que ir avanzando. Y esto nos abre, decir, ¿cómo entender esto Juan de la Cruz? Y para esto, pues una mística poeta, que este es el lenguaje, pero pensadora, filósofa, fue mi maestra en la Facultad de Filosofía de la UNAM, Elsa Cross. Ella es doctora en filosofía, su tesis doctoral es sobre Nietzsche, es experta en Nietzsche. Después es poeta también y se volvió mística ella en el lado del hinduismo. Fue discípula directa de Baba Muktananda en Ganeshpuri, en la India. Baba Muktananda es un santo hindú del siglo XX. Un ser humano que tenía la virtud, un hindú, con los ojos te alineaba los chakras con una mirada de él. Shaktapik, ese don tenía este santo hindú. Te miraba y te alineaba todo tu ser, te entraba en armonía. Yo tuve la virtud hace muchos años de encontrarme sin saber quién era y que me vea a los ojos. Y lo vi y sentí como un latigazo. Nunca había visto ni vuelto a ver unos ojos así. Pero fracción de segundo ni hablamos. Yo dije, ¿qué me pasó? Este es un diablo, qué cosa que vi.
Años después aprendí que me dio un regalo este hombre. Era lo que él regalaba. Tenía esa virtud exacta, con los ojos, te alineaba, te metía en armonía. Es decir, pues el Sacros, que ha seguido este camino, esta corriente mística se llama el Siddha Yoga en la India. Es una gran filósofa, digo, yo tuve la virtud de encontrármela muy joven en la Facultad de Filosofía, fue mi maestra en la UNAM. Y la Elsa Cross, que es mi amiga y que sigo frecuentando, es la poeta, porque es la manera de hablar su experiencia mística. Ella tiene un poemario que pareciera que en este no habla de cosas místicas, pero uno cuando comprende el lenguaje simbólico, pues es místico, se llama Nepancla. Porque en náhuatl, Nepancla es lo que no está aquí ni está allá, está en medio. Todavía no llegamos, pero ya nos despegamos de la otra orilla. Lo que está en medio es Nepancla. Uno entiende mucho a Sor Juana. Desde donde nació venía marcada. Entonces este poemario en Nepancla dice: entre lo que se sabe y lo que no, las letras se deslíen en un murmullo de agua. Sus voces ascienden a las bóvedas o caen trenzando sus hilos de cascada. Entre un instante y otro, el relámpago, donde se abre la visión, la fuga hacia el centro del ojo, el espacio inmutable, detrás de lo que existe y lo que no. La luz te alcanza incontenible, se disuelve en sí misma. El mundo es leve parpadeo. Nepancla, sus riberas se pierden, aguas perfumadas sobre las limpias piedras, aguas que giran, puliendo el fondo suave, aguas que sueñan, a transparencias que la luz devana, gruta encendida, a la mitad del río, juntan las dos orillas sus partículas, hacen un mismo color, una sola sustancia. Nepancla, donde aquí es allá, adentro es afuera, arriba es abajo, sus sílabas se pierden de su suelo, de su sueño. Hay un puro fluir entre las bandadas de loros, más allá del flamboyán, en lo que no se sabe ni se ve. Este poemario lo escribió entre el 2015 y el 2018. No tiene muchos años. Es esto lo que es una manera poética de decir lo que hemos hablado de Juan de la Cruz. Yo lo resumiría en este bellísimo poema, que sí es místico. El libro no habla de mística. Para mucha gente dirá de un lugar geográfico del Estado de México, y sin embargo es muy místico porque la autora pues anda en esos caminares místicos. Comentarios, preguntas hasta lo que hemos dicho aquí. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se comprende? Es como el resumen de todo lo que dijimos de Juan de la Cruz. Sí, Gilde. Mira, yo quisiera hacer un paréntesis. Me avisan que un amigo mío de 90 años está en trance de morir. Quisiera que antes de irnos hiciéramos una oración por su transición, por favor. ¿Sí? ¿Él cómo se llama? Salvador. Ah, bueno, en un ratito sí rezamos por Salvador. Gracias. Porque es importante. Sí. Alguien que ha vivido, soñado, trasciende, pasa su vida. Anoche trascendió también el obispo emérito de Saltillo, Villalobos. Sí. Cumplió antier 101 años, partió su pastel, grabó un video, agradeció su vida a Dios y anoche se durmió a los 101 años, todavía celebró. Este es un amigo muy querido. Pues sí, demos gracias a Dios por su vida, lo acompañamos. Pues de una vez rezamos por él. Que la luz lo acompañe, que la energía divina que lo ha acompañado toda su vida esté con él, que su tránsito sea suave, que esta luz lo transforme en luz, lo que siempre ha sido, que su cuerpo no se resista, que ceda a estas energías. Su camino entre en medio de nosotros en esta temporada terminó,
pero la luz sigue. No se crea ni se destruye esta energía, es eterna. Que Dios le dé la bienvenida a los universos, que su familia, sus amigos queden en paz, agradecidas y agradecidos por lo que vivieron y compartieron. Y saber que todo que eso se vivió y se compartió con Salvador, también trasciende. Un pedacito de ustedes también pasa a los universos con él. De las cosas materiales no se lleva uno nada, pero lo que uno vivió, lo que uno experimentó con los demás se va con uno. Por eso parte de ustedes también trasciende con él. Todo lo que vivieron y amaron y participaron, todo eso también pasa a otros universos y siga caminando. Pues pidámosle a Dios, que es Padre y Madre, todos los universos, toda la creación, que lo llamó a la vida, le dio la experiencia de venir a la tierra para aprender a amar, lo consuele, lo transforme y siga caminando en su nueva vida. Roguemos al Señor. Roguemos, gracias. Si quieres decir algo, Gilde, o pedir algo. Pues no, lo mismo que tú, que su transición sea fácil, su familia está toda con él, son muy cariñosos, es una familia muy cariñosa, así que creo que le podrá servir mucho ese cariño. Sí, lo va a ayudar, ese amor que está rodeado, para que trasciendan más en paz, tranquilamente. Pues roguemos también por todos los que han trascendido, porque la epidemia sigue, no ha Sí. terminado. Mucha gente sigue trascendiendo, que yo conozco todos estos días, me siguen avisando que gente que antier la semana pasada, cuando uno esperaba que ya no, calladamente se va yendo este año, va más gente. Gracias. Comentarios, preguntas en torno a esto de Juan de la Cruz. Fíjate que a mí me gustó mucho y me llama mucho la atención la forma en que ve el Eloí, la masa Bactaní, porque para muchos eso es como que el abandono de Dios, y ahí se queda, ¿no? Como que se queda ahí en esa parte muy humana en donde pues tenemos que lidiar con un Dios un poquito lejano en ese sentido, etcétera, ¿no? Y esta visión que tiene es el desprendimiento total, que es el estado más elevado del alma. Creo que es súper, súper difícil, y eso me abre una nueva, como que más bien me recuerda esa parte de ver el último momento de la vida de Jesús, cuando expira, como algo grandioso, como la trascendencia total, ¿no? En vez de verlo como Bonhoeffer, que lo dice, Dios, vivimos con un Dios que nos abandona. Sí, no, este Dios está dentro, no hay abandono y asume. Entonces, transforma la naturaleza humana porque es buena. Si no fuera buena, acuérdense, el docetismo decía que no, que es de las primeras herejías allá, porque decían que Dios es tan grande que no podía venir ser humano, que nomás parecía, pero no era ser humano, porque Dios no puede entrar en esta miseria humana. Ellos tenían un problema filosófico, es decir, si es el todo, la totalidad, la plenitud, ¿cómo puede venir en esta pequeñez humana? Entonces, parece persona humana, pero no es humano. Entonces, desde la comunidad creyente, desde el inicio dijo, no, esa no es nuestra fe es que sí, Dios se anonadó, se disminuyó a sí mismo y entró en una pequeña criatura humana. Es uno como nosotros, no parece como nosotros, es como nosotros. Todavía tenemos algo de docetismo, mucha gente que le cuesta trabajo entender. Es decir, desde niño sabía todo, comprendía todo, así sanaba a todo el mundo. No, pues no era un niño, era un monstruo. Imagínense un niño que sabe todo. Qué miedo ser mamá o papá de un niño así. Ni lo puedes corregir, ni llamarle la atención, porque es Dios. Imagínense qué monstruosidad de niño, el ego engreído que hubieran creado María y José. Un monstruito. Sí, hay gente que le cuesta mucho, mucho entender esto. Es decir, no, esta es la visión judía cristiana de nuestra visión. El Dios Todopoderoso
se hace una criatura pequeñita, porque en la criatura pequeñita está lo divino. Somos esto, con el poema que empecé de Ernesto Cardenal, decir, eso somos. Cuesta mucho trabajo en la miseria humana mirar la chispa divina, pero ahí está, no se ha perdido, aún el peor de los criminales no ha perdido esa chispa divina. A veces a uno mismo, los demás ven la luz en uno y le cuesta a uno trabajo ver luz en uno. Juan de la Cruz no perdió esa mirada, ¿eh? No es para mucha gente yo he escuchado que es muy pesimista, no les gusta leerlo porque dicen que es muy oscuro. Oscuro sí, porque lo místico así es. Pero pesimista no. La condición humana es salvable, es creación de Dios, es amorosa. La vía contemplativa te llega a esa unión. Ningún místico es pesimista. Los místicos hay luz, hay salvación en esta humanidad perdida. Qué bueno que en el mundo contemporáneo hay mucha gente haciendo contemplación, meditación, búsqueda espiritual. Más de la que nos imaginamos. Porque hoy se dice, el mundo es material, nadie le interesa. No, fuera de las instituciones religiosas hay muchísima gente meditando, rezando y buscando. Y a mí todo esto me llevó a recordar y actualizar el sentido de la meditación, las etapas de la meditación, ¿no? Hasta un fin profundo que es este, me pudo encantar. Y bueno, pues ahí está una vez más la verdad, San Juan de la Cruz, lo que es la verdad de la vida, ¿sí? Que hoy los neurocientíficos explican. Por eso ahora es verdad la meditación. Por eso ahora tiene sentido la meditación, porque ya la neurociencia encontró, y la neurociencia se queda en las capas superficiales, ¿sí? No llega a entender el fondo, tocar la plenitud, tocar la razón de ser de estar en este plano. Y claro, es un camino, ¿no? Es un camino, es un proceso largo, difícil, ¿sí? Pero está padrísimo yo lo fui relacionando exactamente pues, con el budismo, con ¿te gusta Thich Nhat Hanh? Que era lo más, ¿Sí? La atención plena de Thich Nhat Hanh, pues ahí está la atención amorosa, ¿no? ¿Sí? Y explicar la profundidad. Yo siempre me peleo mucho con que nos quedamos en este plano terrenal con lo de arriba, ¿no? Y en esta época más, ¿no? Ya meditó 3 días y ya se va a ir Ajá. ya se volvió, no, o sea, No, eso. tenemos que entender que es un proceso, ¿no? Un proceso de purificación. Me encantó ponerle nombre, pues, con las palabras de San Juan y acabar como de, por supuesto, ampliar mi entendimiento de la meditación y de los pasos y de todo. Muy padre. Y es Muy padre. liberación, decir, Juan Entender la noche termina en oscura una del alma. liberación. Y que Dios nos va a ayudar, no soy yo por mis fuerzas, porque sí aterra cuando te describe la noche oscura, aterra, pero decir, no estás solo, lo va a hacer Dios en ti, está dentro de ti, no está afuera, lo vas a descubrir en este proceso. Adelante, Él lo hace para animar, para decir, no estamos solos en este proceso. Hoy con el budismo siempre lo ha tenido claro, es decir, ellos lo tienen muy claro en este aspecto, en el cristianismo lo teníamos muy confuso, pero los místicos cristianos han hablado de lo mismo, no lea Juan de la Cruz, y uno, este monje que acaba de trascender, este maestro espiritual y guía de mucha gente en el mundo, del budismo práctico, de transformar la vida, decir, pues dice verdad, yo leo sus libros y sus enseñanzas, es un gran maestro, qué bueno que tiene muchos seguidores y seguidoras en el mundo, qué bueno que logró con su mirada, tú lo miras y era un hombre de transparencia fuertísima, había mucha luz en este ser. Y que usaba un lenguaje más entendible. Sí. ¿Sí? Que yo tengo ahí como una idea de que el catolicismo es tan complicado, no lo entienden ni los curas, con tu perdón, y como ya sabemos. Y entonces, ¿cómo vas a entender tú si ellos no entienden de qué están hablando? Están en un nivel de conciencia, en un nivel muy superficial, ¿sí? Claro, Y el oriental, el budismo, se va a explicarlo a fondo. Y por eso a mí me cautiva y me ha cautivado siempre el budismo. Sí. Es decir, hay un librito que les recomiendo, Birgit Jäger,
este místico católico ¿Cómo? cristiano Ujú, alemán que ajá. se llama la oración contemplativa. Ahí ahonda mucho en esto que hemos visto en Juan de la Cruz. ¿Cómo escribes el apellido de este señor? Porque siempre es... J-A, la A con puntitos, alemana. Ajá, J-A-G-E-R. ajá. J con puntitos, una G, una E y una R. Jagger, diríamos en castellano. Pero Ajá. ya la A con puntitos no sé cómo en alemán cómo suena. Suena Jäger, entonces, Billiges, sí. Billiges Jäger. Que trascendió ¿Es reciente, Jäger? Jäger. Como suena ¿Pero de como, Jäger? no, se escribe Jagger. Sí, No, pero es dice, Billy de Jäger. ¿Hay una no, D? no hay D. No, el apellido es Jäger. Es, Y antes, su nombre es Billis, Williges en español, con W. Billiges Willy Jagger. 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 Jäger en alemán. También la ola es el mar, es maravillosa, es el Sí, mismo. este es el mismo. Este hombre tiene la virtud, acuérdense que fue místico del Zen. Él estuvo 12 años en un monasterio en Japón, Zen, y es monje benedictino, fue monje benedictino. ¿Cómo se llama ese libro que dices? ¿Perdón? ¿El título del libro cuál Se es? llama La oración contemplativa. Ahí va a ahondar mucho en estos temas en Juan de la Cruz. Él era un experto en los místicos. Y como occidental también, y como él practicó, era monje del budismo Zen. Entonces él puede como traducirnos de un mundo a otro, de oriente a padrísimo. occidente, porque vivió los dos monacatos, fue monje de las dos tradiciones. Tiene como 2 años que trascendió también. Este hombre ayuda mucho a contemplar. Retomaremos mucho en este curso también de la ola es el mar, le daremos una revisión a ese libro fundamental. Ese libro es una maravilla. Y a otros libros que publicó. Afortunadamente, tuvo una discípula en España que se encargó de traducirle mucho de su obra al castellano. Él no sabía español, yo una vez lo escuché y lo vi a los ojos, era un hombre de luz, de transparencia, pero él no hablaba español, pero una discípula de España que trajo mucho sus doctrinas a nuestra lengua, le tradujo mucho de las obras, entonces tenemos mucho en castellano de él. Entonces, decir, en Juan de la Cruz, el término atención amorosa, que hay que hacer mucho para tener la atención amorosa. El segundo pasito, la atención amorosa tiene que ser ejercitada. No se aprende leyendo muchos libros de este tema, ejercitándola, no hay otra experiencia. Luego el tercer pasito en Juan de la Cruz, el proceso de purificación, la noche oscura, que hay que estar previsto y trabajarlo porque va a llegar para purificarnos. Y el cuarto pasito, la mortificación no se queda en la mortificación, no es fregarte por fregarte, hacerte la vida imposible, es la liberación el proceso, para liberarte. Y si en el ínter te aparece todo lo traumático, doloroso de tu vida, es momento de sanarlo. Si puedes seguir la vida contemplativa e ir sanando bien, si no, detén la vida contemplativa y sana. Date un tiempo. Es parte del proceso de liberación sanar. O sea, no estás haciendo otra cosa. La noche oscura es para sanar, liberarte. Parte de ella hay que usar el mundo de la terapia. Por eso insisto, todo ese mundo es espiritual, hay que sanar el alma profundamente. De miedos que vienen desde la infancia, que no se estaban en el inconsciente, no son ya que empiezas a entrar conscientemente y inconscientemente, te van a salir los grillos, todo el ruido, pues no te aterres, es el momento de liberarte de todo eso. Busca un buen terapeuta o una terapeuta profesional con mirada espiritual amplia. No estoy hablando de alguien religioso que pertenezca oficial a una religión, no, de mirada espiritual amplísima, que lo entienda que estás en una búsqueda espiritual y te va a ayudar mucho. Estos son los 4 pasitos que nos van ayudando a abrir. Y el último pasito que hablamos es la nada. ¿Cómo traduce San Juan de la Cruz esta nada del maestro Eka? Como puerta a la experiencia mística.
Ya después vamos a retomar cuando hablemos de la doctrina de Eckhart, cómo Eckhart hace un proceso de vaciamiento a la nada. A Eckhart lo han traducido mucho al japonés, lo estudian los monjes zen, este vaciamiento de la nada. Porque él lo tuvo muy claro, muy claro. Yo he estado releyendo a Eckhart porque siempre hay mucho que aprender. Como era un gran filósofo, Eckhart también fue un gran filósofo, un alemán que tuvo una experiencia profunda. Y lo que que se me había pasado a mí en las biografías de Eckhart, y a veces doy cursos de Eckhart, un detallito que se me había pasado, que a Eckhart lo reivindicó Benedicto XVI cuando estuvo activo en el papado. Como buen alemán, en 1992 los dominicos le pidieron al Papa que reivindicara la doctrina de Eckhart. Ya ven que Eckhart falleció en juicio de la Inquisición. Y luego el Papa Juan XXII le sacó una bula sobre Eckhart, donde condena 40 y tantas tesis de Eckhart el Papa. Entonces, en ¿Cuál 1992, papa? Juan XXII Ah, condena y le saca una bula dirigida contra las doctrinas de Eckhart en contra. Entonces, en el 92, los dominicos le piden a Benedicto que reivindique y manda una carta muy bonita, un documento de Benedicto que acabo de leer hace unos días, me lo encontré por ahí el documento, donde dice que no tiene que ser reivindicado porque siempre fue un teólogo católico, un maestro eminente de la fe, que no hay nada que reivindicar, que fue del momento y de la época, la no comprensión, porque además la mística es un lenguaje ambiguo y que lo que hicieron sus contemporáneos lo agarraron como lenguaje directo, no entendieron que la mística es la metáfora y que cómo hablas de tus experiencias interiores más que con poesía y con metáforas. Y que entonces la obra de Eckhart no se puede leer directamente como realidades físicas. Y que quien los enjuiciaron, pues no entendieron su lenguaje, pero que realmente nunca cometió un error teológico, sino es un hombre de mucha fe y que lo recomienda como teólogo el Papa. Bonito documento, un alemán, hizo cosas buenas dentro de lo tremendo Benedicto, nos dio el doctorado a Hildegarda y reivindicó al maestro Eckhart, lo conocía como buen alemán, lo había estudiado, dice, no hay nada que reivindicar, siempre estuvo, lo que dice es buena, es la fe católica, es la experiencia de un místico. Ya está un documento de un papa que en el 92 reivindica la doctrina. Cuando les digan que un hereje, acuérdense de Benedicto, que en el 92 reivindica toda esta doctrina de este personaje importante. Y dentro de esta experiencia mística, pues hay que percibir las cosas en Dios. Un indicio característico de la mística es el hecho de que el mundo en su diversidad sea percibido como un nuevo estado de conciencia y por ello de una manera diferente. Algunas veces se le reprocha al místico una falta de realismo, acusándolo de andar como un soñador por el mundo. Están muy aferrados, se dice, al más allá. No, eso no sería un místico, sería un pseudo místico. Un místico, como este maestro vietnamita, práctico. El budismo no es para que te quedes en el más allá, para que transformes esta realidad. Para eso es la meditación. Por eso pensar que el místico está aferrado al más allá, no, ese no es un místico. Si conoces a alguien así, es pseudo místico. No, un místico regresa, cierra los ojos, entra dentro de sí para abrirlos y transformar la realidad. Lo que hay adentro, hay afuera, que lo de afuera se parezca a lo de adentro, es lo que quiere un místico. Por eso los místicos son latosos, incluso para las religiones oficiales. Le dan mucha guerra a sus autoridades religiosas a los místicos. Por eso en las religiones no los quieren a los místicos. Quieren profesores de teología que expliquen mucho discurso, buenos predicadores, pero alguien que tenga la experiencia de Dios es radical. ¿Cómo lo callas?
¿Cómo lo silencias? ¿Cómo lo metes al orden? Es decir, no, esto es de una apertura tremenda, porque es la experiencia de Dios, no hay poder humano que lo calle. Si ya le quemó Dios la boca con un tizón toda la noche mística por lo que tuvo que pasar un místico, ¿tú crees que se va a callar? Pues no, ¿cómo lo amenazas a alguien que ya vivió todo ese proceso? Es decir, ya como lo describe Juan de la Cruz, es el infierno, es terrorífico eso. Ya pasaste todo eso para que venga una autoridad religiosa que usted se me calla, pues no, se ríen los místicos. Por Es eso un son júbilo, incómodos, ¿sí? es un júbilo que no puedes apagar. Claro, no se puede, no se puede. Sí, cuando uno percibe el mundo limitado por los sentidos externos, tiene una percepción limitada de la vida, del mundo, del amor. Un místico, una mística ya es su percepción es ilimitada, no es con los sentidos. Alguien que percibe solo con los sentidos es la conciencia del ego lo que limita la percepción humana. Hace que se capte solo un sector, un aspecto de la realidad total. El místico ve como una dimensión adicional de su conciencia. Ve desde adentro. Tiene una claridad, por eso se vuelve profeta. No es que tenga una bolita de cristal donde ve el futuro, no. Cuando miras desde adentro, el místico puede ver qué va a venir. Si sigue uno por este camino, ¿cuáles son las consecuencias? Mientras que nosotros nos identificamos con nuestro ego, no siendo capaces de ver el mundo de manera diferente, como realmente es, el místico se identifica con la experiencia mística. Por esta razón ve al mundo de manera distinta. Ni el místico oriental ni el místico occidental dicen que el mundo no existe. Dicen más bien, el mundo no existe tal como nos lo representa la conciencia del ego. Eso es lo que no existe, lo que el ego nos presenta. Esta conciencia del ego es como un gran hipnotizador que nos refleja constantemente un mundo que en realidad es totalmente diferente. Para Juan de la Cruz, Dios mora en todas las cosas. Es Dios el que sostiene en su reino a todas las cosas creadas. La persona mística comprende las criaturas en el ser de Dios y no en su propio ser, dirá Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo. Y aunque es verdad que ahí de ver el alma que estas cosas son distintas de Dios, en cuanto tienen ser creado, y él las ve con su fuerza, con su raíz y vigor, es tanto lo que conoce ser de Dios en su ser, con infinita inminiscencia de todas las cosas, que las conoce mejor en su ser que ellas mismas. Y este es el deleite grande de este recuerdo, conocer por Dios a las criaturas y no por las criaturas a Dios, que es conocer los efectos por su causa y no la causa por los efectos. Está unida la criatura a Dios. Esa es la espiritualidad de la creación en Juan de la Cruz. Generalmente se dice que las criaturas llevan a Dios. Juan de la Cruz se refiere a ellas acerca de esta manera también en diferentes ocasiones. Pero en el verso 4 de la llama de amor viva, donde irrumpe la verdadera experiencia mística. Ahí leemos que el mundo no es como es captado por la conciencia del ego, mediante los sentidos y la mente. El mundo entero es la manifestación de Dios. La forma múltiple en la que se muestra y a la vez queda diferenciado en su ser invisible. El mundo en sí no tiene existencia. Nada existe fuera de Dios. Con la misma fuerza se hace patente la experiencia de Juan de la Cruz
en los versos 14 y 15 del cántico espiritual. Dice así el cántico espiritual. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. El mundo es bueno, el mundo es la presencia de Dios. Este verso es bellísimo. En eso cotidiano está la presencia de Dios. Y él las explica así. Todas estas cosas es el amado en sí y lo es para ella. Porque en lo que Dios suele comunicar en semejantes excesos, siente el alma y conoce la verdad de aquel que dijo San Francisco, es a saber, Dios mío, y todas las cosas. Cada una de estas grandezas que se dicen es Dios, y todas ellas juntas son Dios, que por cuanto en este caso se une el alma con Dios, se siente en todas las cosas. Dios, según lo sintió San Juan de la Cruz, cuando dijo, lo que fue el hecho, según él, era vida. Cada una de estas grandezas que se dicen es Dios. Las montañas y los valles, las islas, los ríos, los llama Dios. Dirá Juan de la Cruz, son revelaciones de Dios. Son Dios. Dios se manifiesta como montaña, como valle, como río, como isla. El alma siente como todas las cosas son Dios. Por este verso le pudo haber caído la Inquisición arriba y acusarlo de panteísta, ¿eh? Ahorita que lo estoy releyendo con una mirada cerrada, es panteísmo puro. El alma siente como todas las cosas son Dios. De eso acusaron a Eckhart de panteísta, porque este es el lenguaje de Eckhart. Y también de Taylor, ¿no? A También. Taylor, ¿no? También. De También. panteísta, sí. Benedicto, como buen filósofo, se entiende que es un lenguaje metafórico, dice. Nunca fue hereje Eckhart. Sus contemporáneos no pudieron comprender ese lenguaje de un místico, están leyendo un místico. En el Zen también se sabe que la realidad última puede revelarse en una flor de cerezo, en el grito de un pájaro, en el susurro de un bambú. El místico percibe a Dios como la realidad originaria en todo lo creado. Así percibió Moisés a Dios en la zarza ardiendo. Se sobreentiende que la vivencia en sí, suprasensorial, en el propio sentido de la palabra, y para la cual la percepción mediante los órganos exteriores no es más que el punto de partida. La vivencia de unidad trae consigo un nivel de conciencia totalmente nuevo. Por eso necesitamos guías de gente que vaya en este camino. Un camino espiritual no se puede ir solo, necesita una compañía de alguien que ya va pasitos adelante. Si no, un ciego guiando a otro ciego, pues vamos todos al barranco. Decir. Aquí si no hay experiencia, con la pena, podrá tener mucha teología, muchos libros, pero si no ha caminado en la mística, no es maestro. En el camino espiritual, no es un maestro de teología, sinónimo de un maestro espiritual. Y aquí el budismo nos da 20 vueltas. No le permiten a alguien ser maestro espiritual si no tiene la experiencia. Aunque haya cursado muchos cursos de toda la doctrina budista. Sí, es un camino espiritual, se tiene que hacer vida. Nosotros en Occidente confundimos mucho. Tenemos muy buenos teóricos, a veces con camino espiritual, y es una maravilla. Pero a veces tenemos puros teóricos sin camino espiritual. Y dicen cada cosa, dan consejos terribles, dice uno. No, pues si así guía su corazón, está como está el mundo. En relación a este puntito de que el mundo es la expresión de Dios en Juan de la Cruz, ¿qué les parece?
Porque parecía que Juan no lo miraba ahí, que esto es solo el Zen y los budistas. Es Juan de la Cruz, lo que he estado leyendo es Juan de la Cruz. O sea, esta es la mirada mística, sea Oriente o Occidente, no importa. Sí, fíjate que oyendo los videos en YouTube de Alfonso Piñero, Ese es es buenísimo. muy bueno, pero yo me peleé un poco con él porque llega el momento en que es tan racional que ahí se queda y ya empieza a cuestionar, ya no del brinco, entonces ahora empieza a cuestionar a la religión y a la fe, pero desde ese punto de vista, desde como lo tiene ya todo tan racional, ahí ¿Qué se le- queda. Yo lo que veo es que es muy bueno entender todo lo que explica, pero no quedarse ahí nada más, porque se queda uno atorado. Claro, él le falta el otro caminar, la experiencia mística, que no la vi, no la percibe. Él es buen filólogo y experto en los temas bíblicos, conoce como poca gente esos mundos culturales. Pero cuando uno habla de la experiencia mística, va más allá de aquello. No lo niega, no lo niega. Nada más que haya otro pasito. Sí. Y esta Sí, visión que tiene San Juan de la Cruz, digo, ya la habíamos visto, ya la conocemos, pero sí, en realidad la mayoría de la gente le cuesta trabajo, creo, ver esto, excepto a los budistas que son muy, van, se basan mucho en eso precisamente. sí, sí. Cuando uno lee de muchas cosas de los místicos, pues dicen es budismo. No, pues se lean al maestro Eckhart y ese era cristianísimo alemán, no era budista. La verdad no tiene religión. No, va más Exacto. allá. Sí, exacto, es lo que iba a decir. Los místicos de todo el mundo y de todos lados coinciden en muchas cosas. Llegan a un punto de coincidencia de todo, es lo mismo, no importa si es islam, budismo, cristianismo, lo que sea, o ateo incluso, ¿no? Claro, Ujú, sí. Y en ujú. estas experiencias hay un teólogo científico, filósofo, y al final se volvió místico ya fuertemente. Siempre lo fue, pero al final de su vida, ya viejo, antes de morir, murió hace pocos años un catalán de madre o padre hindú. Creció en la India, Raimur Panikar. Eso se lo súper recomiendo, lo vamos a ver en esta temática de espiritualidad de la creación. Es un hombre que fue doctor en ciencias, doctor en filosofía, doctor en teología, y al final terminó, ándale, ese es una maravilla ese libro. Terminó de ermitaño en una casita allá en los Pirineos. Sí, ese de la mística es de los últimos que produjo, ya viejo, Raymond Panikar. Raymond Panikar es doctor en ciencias, o sea, la racional lo tiene, lo manejó muy bien, fue profesor en muchas universidades de Norteamérica, de muchos países, anduvo en la India, y no perdió la parte mística, es lo que lo salva a él. Al final su vida pues, la dedica a la mística sin negar lo científico, es un científico también. No, Raymond, ese libro de la mística es su experiencia maravillosa. Por ¿Así eso, se llama? sí, de la mística, es el que acaba de enseñar, A ver, es que no vi. de la mística. Ah, Raymond Panikar, con, Raymond, a ver, acércalo un poquito más. con K. El Panikar es Panikar, Panikar. bájalo Raymond. tantito. De la Bájalo mística, ahí, ajá. de la mística, Raymond Panikar. Con doble K. Panikar. Con doble K Ajá. Panikar. de la mística. En Ese este es, libro Gracias. se ve que es muy racional también. Se da uno cuenta porque sí maneja mucho la razón también. sí, no, pues te digo, él es doctor en ciencias también. Tuvo esa maravilla este hombre. Trabajó muchísimo el diálogo interreligioso, tiene muchos libros maravillosos desde la mística entre las religiones, la paz, lo pudo trabajar muy bien, un diálogo intercultural, trabajó muchísimo este hombre. Pero es desde la mística que se puede abrir alguien que tiene experiencia mística. Y fue profesor universitario toda su vida en diferentes ramas, desde la ciencia, la filosofía, la teología. ¿Vas a pasar hoy a Creció en la India, entonces puede unir Occidente y Oriente, Pero no vas a pasar porque aquí. conocía los dos mundos.
Es decir, este es un autor que nos va a ayudar en este curso también mucho. Pero sacudido ve con- Regresaremos al libro de la mística y a otros. Yo tengo casi todo porque, Sí. aunque hablaba español, porque su lengua materna era catalán, pero él hablaba español bien, entonces produjo en castellano mucha obra. Padrísimo. Sí, con Panicar. Van a ir saliendo nombres porque es un tema apasionante, la espiritualidad de la creación. Les decía un dominico, que fue dominico gringo, Matthew Fox se llama. Fue 30 años dominico, actualmente es sacerdote anglicano, vive en California. Ese sí habla bien español porque vivió como dominico mucho en Ecuador, en América Latina, fue misionero. Y Matthew Fox, pues es místico también y estudia mucho a los místicos. Él es el experto en Hildegarda y en el maestro Eckhart, son sus temas. Como dominico, trabajó mucho al maestro Eckhart, dio muchos cursos de Eckhart y Hildegarda, él trabajó mucho a Hildegarda de Bingen. En California actualmente tiene una que se llama Universidad de la Conciencia. Entonces, va a ser otra de nuestras guías. Tiene un libro maravilloso que yo siempre he recomendado que se llama La Bendición Original. Ándale, ahí lo tienes. Esa es La Bendición Original de Matthew Fox. Ok. Y tiene otros. No estaba preparado, pero aquí tengo todo, ¿verdad? Aquí los Se tienes más. pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo, que pareciera coincidencia. Yo los Yo no tengo, pero estaba en mi casa. preparado, pero aquí está todo. Estoy en Cuernavaca, aquí no los tengo. Ya tendré que ir a traer. Traje una maleta de Matthew. libros y la semana pasada fui a mi casa y me traje una maleta de folders y de libros, pero ya no pude jalar más, era una maleta grande, pesada. Tengo que ir por más. Por estos los tengo, pero allá en México, mi casa, tengo una maleta todavía. Matthew, ¿cómo es el apellido? Fox, como Fox. Fox, Como Fox. nuestro amigo Fox. como Fox, Matthew Fox, Ok. F-O-X, Fox. Ok. Ahí está el librito, la verdad. No Ok. estaba preparado, pero mírenlo. Pero miren. Es que Entonces eso los dice, fui comprando cuando tú nos los ibas dando en otros libros cursos y y eso. libros y Yo lo debo yo de así tener con los ahí. años he ido adquiriendo. Sí, Sí, entonces, yo tengo toda esta parte de la mística, sé dónde están, pero muchos no los tengo porque los tiene una amiga que íbamos a hacer un librito sobre este asunto, nos dividimos los temas y lo que le tocaba a ella, yo le presté los libros, luego ya no se hizo y han pasado los años y no la he buscado para recuperar mis libros, sé quién los Oye, tiene. pero deberían de hacerlo, Julián. Se hizo, al final ella lo hizo, yo tuve otros asuntos y ya al final ya no me desentendí de ese libro, al final se hizo, pero yo ya no lo hice. Entonces nos debíamos dividir los temas y varios de los libros de estos están, pero yo sé quién los tiene. Digo, no, yo los presté, pero no, con tanta cosa en la cabeza, a veces se me olvida. Pero sí tengo, sé que dónde están esos libros, porque es mucho de esta cosa mística de autores. Otros he ido rehaciéndolos, como los vuelvo a ver, pues los vuelvo a comprar cuando me acuerdo. Otros son dificilísimos de conseguir, porque como esto se agota y no es muy vendible, entonces no lo vuelven a editar en mucho tiempo. Ujú. Son temas así de que no todo el mundo anda en esta búsqueda de estas cuestiones. Y entonces Fernando muy listo, luego va y lo compran, Sí, antes que desaparezcan de las librerías. Sí. Todavía es como yo del mundo de papel, porque ahora todo mundo es digital. Yo también soy de papel. Sí, yo todavía con la pena, pero yo soy del mundo de papel, necesito leer, conocer, tocar, ver el libro. Yo leo, Releer. sí, Sí. yo artículos leo en la computadora, pero ya un libro no me sabe, con la Sí. pena. Yo todavía soy de mundo de papel en este aspecto. Yo tampoco, Está- y tus ojos te lo agradecen. Sí, he no. estado buscando el de La ola es el mar. Yo lo tengo, pero he estado buscando para regalarlo. también Y lo está tengo, pero- agotado. Lo voy a Está buscar en Amazon. agotado, ¿verdad? Sí, Ese, está porque yo lo agotado. regalaba mucho. Yo también. Repíteme el título de de Matthew, Fernando, por favor. ¿Cómo La se llama? bendición La original. bendición Ah, original. ok, gracias. Ya, gracias. Y La ola es el mar, yo lo regalaba mucho porque es un súper libro. Ok. Pues cuando lo Miren. encontremos nos lo decimos, ¿no? Sí, Para volver a tener. sí.
Mire, Yo con mucha pena me voy a ir. yo ya a vamos las a terminar, 2:05. nomás digo un Sí, a las poemita. 2:05 desaparezco, ni digo nada para no interrumpir. Ándale, Te bueno. voy a dar terapia. Pues de el padre Ponce, Manuel Ponce, no el músico Manuel M. Ponce, no, sino Manuel Ponce, un sacerdote de los más cultos que ha tenido México en los últimos años, un gran poeta poco conocido, un poeta serio, místico. Este poemita se llama Romance a lo Divino. Con el libro en la mano te amo, con las hojas abiertas te amo, y los ojos cerrados te amo, con el sol del quinqué te amo, y el bosque de la radio te amo. Me sabes a pacíficas tormentas, a palomas en fórmulas abstractas. Te amo en superficies tan hondas, en láminas tan finas de sangre. Amador de oficina, te amo. Marino de agua dulce, te amo. Continental y náufrago, te amo. Este es un gran místico mexicano de Michoacán, ya falleció hace años el padre Ponce. Un gran poeta. Ay, qué bonito, ¿no? Sí. A mí hace muchos años lo conocí por Octavio Paz, que me dijo, ¿no ha leído al padre Ponce? No, ni sé quién es. Me dijo, pues tiene que leer al padre Ponce porque ese es un místico. Paz lo leía, era amigo de él, lo tomaba muy en serio. Este se llama En pos de ti. Inescrutable y puro, por hallarte de veras, oh Señor, ando en búsqueda de tus afinidades. De no verte se sigue, oh Señor, no buscarte. Me supongo a tu sombra sin más indagaciones. Ese valle de paños verdes que pisan simples animales nacidos en ello, ¿no eras tú? Esa voz deslizada que pregona entre orillas una finalidad sonriente, ¿no eras tú? En los campos, empero, en las ciudades, hechas de puro afán caduco y llanto, ¿no eras tú? Ahí donde agoniza en un vaso funesto la formalidad última de la flor, ¿no eras tú? Donde apenas se salve la esencia de tu rostro, la noción de tu risa delicada, te busco. Perdón, es que me fui. ¿Eso es del Sacros? No, este es del padre Manuel Ponce, Wow. un místico poeta nacido en Michoacán, un cura de pueblo cultísimo que poca gente en México conoce. Hay 2 antologías editadas por él. Vean, para el nivel, es poeta de poetas, los conocen los poetas mexicanos. El Fondo de Cultura Económica le editó una antología y la UNAM le editó otra. O sea, nada más y nada menos. El Fondo y la UNAM le tienen editadas al padre Ponce, porque es un gran poeta mexicano y místico. O sea, sí sabía literatura este hombre en serio, no hacía chabacanerías. Yo lo conocí por Octavio Paz, que cuando yo le dije, no, nunca he leído al padre Ponce, no, me dijo, tiene usted que leerlo. Entonces empecé a buscar el librito porque un día Octavio Paz me preguntó si yo había leído al padre Ponce o lo conocía. Le dije, no, ni lo he leído siquiera, ni sabía de su existencia del padre Ponce. Y me puse a buscar su poesía y es cuando di que sí era un poeta de poetas, el padre Ponce. Entonces, muy conocido en la poesía mexicana por los poetas, muy expertos. La mayoría del pueblo y menos el pueblo católico no se los dan a leer y era un sacerdote de párroco de un pueblo de Michoacán, pero un hombre cultísimo que se codiaba, era muy amigo de Octavio Paz. Entonces, decir, vamos a seguir indagando en muchos autores en este caminar. Es decir, el que sigue vamos a entrar, yo creo que la próxima semana, un poco a ver a Écar. Seguimos en esta línea de ir viendo la vida espiritual, la creación. Hoy vimos Juan de la Cruz unos puntitos. Ya le habíamos dado un curso de Juan, pero faltaba como aterrizar esto. Pero súper aterrizar, o sea, yo me había quedado así como con Juan de la Cruz. No, no, ¿No? es esto. O sea, sí. Es esto, Juan de la Cruz. Pues buena semana. Estén bien, nos Muchas seguimos gracias. encontrando, Gusto. Adiós a Gracias todos. a Qué bueno todas. que ya regresamos, gracias. Regresamos, hasta Les luego. mando un Gracias. beso a todas. Bye. Igual. Gracias por la Próxima oración. secuencia, esperamos que Lourdes Vargas se quede. Sí, Lourdes. Pues ya nos estamos viendo. Órale. Bye. Un beso. Bye. O tú nos sacas, Julián. Sí, ya.